Este es el podcast Libros Hablados. Bienvenidos a Libros Hablados, el podcast donde la literatura cobrará vida a través de mi voz. A partir de ahora, estaré leyendo con pasión y entusiasmo mis libros favoritos. Si eres un amante de la historia, las crónicas periodísticas, la novela histórica o la fantasía medieval, este es un buen lugar para ti. Mi objetivo es compartir contigo mi pasión por leer y ser una buena compañía en tus ratos de ocio o trabajo. Esta es una narración directa con mi voz, sin inteligencia artificial, así que de antemano me disculpo por los muchos errores que voy a cometer a lo largo de este podcast debido a mis limitaciones como ser humano. Así pues, transmitiendo desde la no siempre fría Canadá, soy Johan Gualtero. Gracias por estar aquí. Comencemos. Este es el podcast Libros Hablados. He decidido comenzar este podcast presentando la saga Señores de Roma. Escrita por la autora australiana Colleen McCulloch, es una serie de novelas históricas que están ambientadas en la antigua Roma, durante más o menos los últimos días de la República Romana tardía. La serie sigue la vida y las carreras políticas de los principales líderes de ese periodo, incluyendo a Cayo Julio César, a Craso, a Cneo Pompeyo, a César Augusto, a Sila. Los libros de la serie que vamos a leer vamos a empezar con El primer hombre de Roma, después La corona de hierba, después Los favoritos de la fortuna, Las mujeres de César, César como quinto libro, El caballo de César y vamos a finalizar con Antonio y Cleopatra. Yo escogí esta saga porque además de contarnos historias emocionantes y entretenidas, tienen un ritmo que nos mantendrá expectantes durante todo el relato. Así pues, empecemos con el primer libro de la saga Señores de Roma, El primer hombre de Roma. El primer año, 110 a.C., en el consulado de Marco Minuncio Rufo y Espurio Postumio Albino. No teniendo ningún compromiso personal con los dos nuevos cónsules, Cayo Julio César y sus hijos se limitaron a unirse al cortejo que se iniciaba muy cerca de su casa. Era el séquito del primer cónsul Marco Minuncio Rufo. Los dos cónsules vivían en el Palatino, pero la casa del segundo cónsul, Espurio Postumio Albino, se hallaba en una zona más elegante. Corría el rumor de que las deudas de Albino alcanzaban magnitudes astronómicas. Nada extraño, pues era el precio del consulado. No es que a Cayo Julio César le preocupasen las portentosas deudas contraídas en aquel ascenso político, ni parecía probable que sus hijos tuviesen que preocuparse por ello. Hacía 400 años que un Julio había ocupado la marfileña silla curul, 4 siglos desde que un Julio había sido capaz de reunir una suma equivalente, y la familia de los Julios era tan fulgurante, tan augusta, que las oportunidades de llenar sus arcas se habían sucedido de generación en generación, y sin embargo, cada siglo que transcurría, los Julios se veían cada vez más pobres. Cónsul, imposible. Pretor, magistratura inmediatamente inferior en la jerarquía, imposible. No, un modesto y tranquilo puesto en los bancos traseros del Senado era el legado de un Julio de los tiempos que corrían, incluso los de la rama de la familia llamada César por su profusa cabellera. Así pues, la toga que el criado personal de Cayo Julio César le plegaba sobre el hombro izquierdo, el tronco y le disponía sobre el brazo izquierdo, era la toga blanca común de quien nunca había aspirado al alto cargo de la silla curul. Solo sus zapatos rojos carmesí, su anillo senatorial de hierro y la banda roja de 12 centímetros sobre el hombro derecho de su túnica diferenciaban su atuendo del de sus hijos Sexto y Cayo,
que llevaban zapatos corrientes, un simple sello a guisa de anillo y la estrecha franja roja de caballero en la túnica. A pesar de que aún no había amanecido, la jornada comenzaba con ciertas ceremonias, una breve plegaria con ofrenda de tortas saladas ante el altar de los dioses en el atrium de la casa y luego, cuando el criado de servicio en la puerta anunciase que se veían antorchas bajando por la colina, una reverencia a Jano Putulcio, el dios que propiciaba la buena apertura de una puerta. Padre e hijos salieron al callejón adoquinado para separarse. Mientras los dos jóvenes se unían a las filas de los caballeros que precedían al primer cónsul, Cayo Julio César aguardaría que pasase el propio Marco Minucio Rufo con sus lictores para incorporarse al grupo de senadores que le seguían. Marcia musitó una plegaria al dios Jano Clusivio, guardián de las puertas que se cierran, para despedir a los criados y asignarles otras tareas. Tras la marcha de los hombres, ella tenía que ocuparse de su propia excursión. ¿Dónde estaban las niñas? Unas risas le dieron la respuesta. Procedían de la reducida sala de estar, feudo de las muchachas. Allí estaban sus risueñas hijas, las dos Julias, desayunando rebanadas de pan untadas con miel. Qué encantadoras eran. Siempre se había dicho que todas las Julias que nacían eran un tesoro por tener el peculiar y afortunado don de hacer felices a sus maridos, y aquellas dos Julias esperaban impacientes cumplir la tradición familiar. Julia Maynor, a quien llamaban Julia, iba a cumplir 18 años. Alta y dotada de grave dignidad, tenía el pelo castaño leonado recogido en moño en la nuca, y sus grandes ojos grises escrutaban el mundo con plácida serenidad. Era una Julia apacible e intelectual. Julia Minor, llamada Julilla, tenía 16 años y medio. Era el último fruto del matrimonio y no había sido muy bien recibida hasta que, ya crecida, su encanto había conquistado el blando corazón de sus padres y de los 3 hijos anteriores. Tenía un rostro color miel y cutis, pelo y ojos eran de una suave gradación ambarina. Por supuesto, las risas eran de Julilla. Ella reía por todo. Era una Julia nerviosa y casquivana. ¿Estáis listas, niñas?, inquirió la madre. Se apresuraron a dar los últimos bocados al pegajoso pan. Lavaron delicadamente sus dedos en un cuenco de agua, los secaron con un paño y salieron del cuarto con Marcia. Hace frío, dijo su madre, cogiendo unas capas de lana que le ofrecía un criado, unas capas pesadas y corrientes. Las dos muchachas hicieron un gesto de desilusión, pero no protestaron. Se avinieron a abrigarse como gusanos de seda, asomando el rostro entre pliegues de lana. Abrigada de la misma guisa, Marcia formó al reducido séquito de hijas con escolta de criados y abandonó la casa. Vivían en aquella modesta casa del Germalus inferior del Palatino, donde, desde los tiempos en que Sexto, el padre, se había dejado a su hijo menor Cayo con 500 yugadas de buena tierra entre Bovillae y Aricia, legado suficiente para que Cayo y su familia tuvieran medios para mantener el escaño del Senado, aunque no, desgraciadamente, para ascender los peldaños del cursus honorum, la escala honorífica que llevaba al pretorado y al consulado. Sexto había tenido 2 hijos y no había dejado la herencia a uno solo, decisión un tanto egoísta, ya que aplicaba que sus bienes, ya menguados porque él también tenía un padre sentimental y un hermano menor a quien había que tener en cuenta, fuesen necesariamente divididos entre su hijo mayor Sexto y Cayo el menor. El resultado fue que ninguno de los dos pudieron aspirar al cursus honorum para llegar a ser pretor y cónsul. Sexto, el hermano, no había sido un padre tan sentimental, y felizmente, porque con Popilia había tenido 3 hijos, carga intolerable para una familia senatorial. Por consiguiente, se armó de valor necesario para separarse de su hijo mayor, entregándolo en adopción a Quinto Lutacio Cátulo, que no tenía descendencia, con el consiguiente ingreso monetario y la seguridad de que el muchacho adquiriría una fortuna. El viejo Cátulo era riquísimo.
y no tuvo reparos en pagar una gran suma por adoptar a un hijo de origen patricio, guapo y bastante inteligente. El dinero que el muchacho había procurado a Sexto, su verdadero padre, fue cuidadosamente invertido en tierras e inmuebles urbanos con la esperanza de que produjese rentas suficientes para que los dos hijos menores de Sexto pudieran optar a magistraturas mayores. Aparte del decidido hermano Sexto, la gran contrariedad de los Julios César era su tendencia a alimentar más de un hijo y luego mostrarse sentimentales ante la apurada situación en que se veían al tener más de un vástago. Eran incapaces de dominar sus sentimientos, cediendo en adopción alguno de sus prófusos retoños y procurando que los hijos que conservaban matrimoniaran con buenos partidos. Por tal motivo, sus otrora grandes propiedades iban disminuyendo en el transcurso de los siglos, y cada vez sufrían mayores divisiones al heredarlas dos y tres hijos y tener que vender parte de ellas para dotar a las hijas. El esposo de Marcia era un Julio César de estos, y un padre demasiado sentimental, muy orgulloso de sus hijos y demasiado pegado a sus hijas para ser un buen romano razonable. El hijo mayor habría debido de ser cedido en adopción y las dos hijas prometidas hacía años en matrimonio a hombres ricos, del mismo modo que el hijo menor habría debido prometerse con una novia rica. Solo con dinero es posible una buena carrera política. La sangre patricia hacía tiempo que resultaba un lastre. No fue un día de año nuevo muy propicio. Hacía un viento frío que arrastraba una fina lluvia que mojaba peligrosamente los adoquines e incrementaba el rancio hedor de un antiguo incendio que flotaba en el aire. Había amanecido más tarde por las nubes que cubrían el cielo, y era un día festivo que el pueblo humilde romano había optado por celebrar en reducidas viviendas, tumbado en los jergones de paja, jugando a lo que llamaban esconder la salchicha, porque si hubiese hecho un buen tiempo, las calles habrían estado atiborradas de gente de toda condición, camino de un buen punto de observación para contemplar el esplendor del foro romano y del Capitolio. Pero, como hacía mal día, Marcia y sus hijas pudieron avanzar cómodamente sin que la escolta de criados tuviera que reducir a la fuerza bruta para abrirles paso. El callejón en el que estaba situada la casa de Cayo Julio César desembocaba en el Clivus Victoriae, cercano a la Porta Romulana, la antigua puerta de las murallas viejas de la ciudad del Palatino, con sus enormes bloques pétreos dispuestos por el propio Rómulo, ya desbordadas y con edificaciones sobre ellas, y llenas de grafiti e iniciales de los visitantes en aquellos 600 años. Doblando a la derecha para ascender por el Clivus Victoriae hacia la esquina en que el Germalus del Palatrino dominaba el foro romano, la comitiva alcanzaba su punto de destino 5 minutos después. Era una zona sin edificios, desde la cual la vista era magnífica. 12 años atrás ocupaba aquel solar una de las mejores casas de Roma, pero ahora apenas quedaban restos de aquella morada, de no ser por unas pocas piedras medio cubiertas por la hierba. La panorámica era espléndida. Desde el sitio en que los criados situaron las sillas plegables, Marcia y sus hijas dominaban perfectamente el foro romano y el Capitolio y el apiñamiento del declive del Subura, que acentuaba las colinas situadas al norte sobre la línea del horizonte. ¿Habéis oído?, dijo Cecilia, la esposa del mercader banquero Tito Pomponio. En avanzado estado de gestación, se hallaba sentada junto a su tía Pilia y ambas vivían 2 calles más allá de la casa de los César. No, ¿el qué?, respondió Marcia inclinándose hacia adelante. Los cónsules, los sacerdotes y los augures han iniciado el cortejo después de medianoche para estar seguros de concluir a tiempo los ritos y plegarias. Siempre hacen eso, la interrumpió Marcia. Si se equivocan, tienen que empezar de nuevo. Lo sé, lo sé. No soy tan ignorante, replicó ásperamente Cecilia, molesta al haberse corregido por la hija de un pretor. Pero es que no han cometido ningún error. Los auspicios han sido malos. 4 relámpagos por la derecha y una lechuza en el lugar del augurio, chillando como si la mataran. Y ahora el tiempo.
No vamos a tener un buen año ni un buen par de cónsules. Eso te lo habría dicho yo sin necesidad de lechuza ni de relámpagos, replicó Marcia, cuyo padre no había llegado a ser cónsul, pero sí el pretor urbanus, constructor del gran acueducto que abastecía de agua potable a Roma y que figuraba en los anales como uno de los grandes gobernantes de todos los tiempos. Para empezar, ha sido una desleznable selección de candidatos y luego los electores no habrían sabido elegir lo mejorcito dentro de lo malo. Yo diría que Marco Minucio Rufo pase, pero Espurio Póstumo Albino siempre han sido unos inútiles. ¿Quién? Inquirió Cecilia, que era algo obtusa. El clan de los Póstumos Albinos, respondió Marcia dirigiendo la mirada hacia sus hijas para comprobar si todo iba bien. Se habían encontrado con 4 muchachas, hijas de los dos Claudio Pulcro, una tribu que no sabía comportarse, pero desde pequeñas se citaban junto a la casa de Flaco para ir a la escuela, y no se podían interponer ninguna barrera social contra aquella casta casi tan aristocrática como los Julios César, y tanto más cuanto que los Claudio Pulcro también pugnaban perennemente con los adversarios de la antigua nobleza y tenían muchos hijos que mermaban su hacienda y su dinero. Ahora sus Julias habían trasladado sus escabeles hasta el sitio que ocupaban las otras muchachas solas. ¿Dónde se hallarían sus madres? Y además charlaban con Sila. Eso sí que no. Niñas, chilló Marcia. 2 cabezas envueltas en ropaje se volvieron hacia ella. Venid aquí inmediatamente. Las muchachas regresaron. Por favor, mamá, ¿no podemos estar con nuestras amigas?, dijo Julilla con mirada suplicante. No, replicó Marcia con tono inapelable. Abajo en el foro romano se iba formando el cortejo en doble fila que había discurrido desde la casa de Marco Minucio Rufo, que confluía con otra larga doble fila llegada desde la de Espurio Póstumio Albino. Lo encabezaban los caballeros, no tantos como habría habido de ser un buen día de Año Nuevo, pero en número suficiente para reunir a unos 700. Conforme se hacía más de día y la lluvia arreciaba, se dirigieron hacia la cuesta del Clivus Capitolinus, en donde, en la primera curva de la breve pendiente, aguardaban los sacerdotes y matarifes con 2 bueyes blancos sin defecto alguno, ataviados con dogales de brillantes lentejuelas, cuernos dorados y guirnaldas en las cerviz. Detrás de los caballeros iban los 24 lictores de los nuevos cónsules, y tras los lictores venían los cónsules seguidos del Senado, los senadores con magistraturas mayores luciendo toga bordada en púrpura y los demás con togas blancas. En la cola formaban los que no tenían derecho a ir en el cortejo, curiosos y una muchedumbre de clientes de los cónsules. Bonito, pensó Marcia. Serían unos 1000 hombres ascendiendo despacio hacia el templo de Júpiter Optimus Maximus, el gran dios de Roma, cuya impresionante estatua se erguía en el lugar más elevado de la ciudad, hacia el sur de las 2 colinas que formaban el Capitolio. Los griegos construían sus templos a ras del suelo, pero los romanos los alzaban sobre elevadas plataformas con grandes escalinatas, y los peldaños que conducían al templo de Júpiter Optimus Maximus no eran pocos. Bonito, pensó Marcia de nuevo, al ver que los animales para el sacrificio y la comitiva sacerdotal se unían al cortejo, y éste continuaba hasta que todos quedaban apiñados lo mejor posible en la restringida plaza al pie del templo. En aquella multitud estaba su esposo y sus hijos, miembros de la clase dirigente de la ciudad más poderosa del mundo. En ella se encontraba también Cayo Mario, un expretor que lucía la toga pretexta bordada en púrpura, y sus zapatos senatoriales carmesíes tenían la villa en forma de creciente propia de su cargo. Pero no le bastaba. Había sido pretor 5 años atrás y habría debido ser cónsul hacía ya 3 años, pero sabía que no le consentirían ser candidato al consulado. Nunca. ¿Por qué? Porque no reunía los requisitos. Esa era la única razón. ¿Quién había oído hablar de la familia de los Marios? Nadie.
Cayo Mario procedía del ámbito rural y era un soldado, una persona de la que se decía que no sabía griego y que cuando se excitaba incurría en un latín con dejos provincianos. No importaba que pudiese comprar y vender a medio senado, no importaba que en el campo de batalla fuese mejor general que la mitad de los senadores. Lo que contaba era la sangre, y su linaje era deficiente. Cayo Mario era natural de Arpinum, un lugar a pocos kilómetros de Roma, cierto, pero peligrosamente próximo a la frontera entre el Lacio y el Samnio, y por consiguiente un tanto sospechoso en cuanto a lealtades y tendencias. Los samnitas seguían siendo los más recalcitrantes adversarios de Roma, de todos los pueblos itálicos. Arpinum había recibido plena ciudadanía romana tan solo 78 años atrás, y el distrito no gozaba aún de auténtica categoría de municipio. Ah, pero era muy bonito. Agazapado al pie de las cumbres apeninas, era un feraz valle entre los ríos Melfa y Liris en el que se criaba una buena uva para vino de mesa y de solera, de la que se obtenían cosechas con rendimientos del 150%. También había ovejas gordas que daban una lana extraordinariamente fina, un lugar apacible, verde, aletargado, más fresco de lo previsto en verano y más cálido de lo normal en invierno. Las aguas de los dos ríos eran abundantes en pesca. Los espesos bosques de las montañas que circundaban Arpion continuaban proveyendo de excelente madera para naves y casas, y había pinos de tea y pinos de antorchas, encinas que en otoño sembraban el suelo de bellotas para los cerdos, gruesos jamones y tocino dignos de las mejores mesas de Roma, donde generalmente iban a parar. La familia de Cayo Mario vivía en Larpinum hacía siglos y se sentía orgullosa de su latinidad. ¿Era Mario un apellido volsco o samnita? ¿Conservaba un acento osco, dado que había samnitas y volscos llamados Mario? No, Mario era latino. Él, Cayo Mario, era como el que más de aquellos altivos y engreídos nobles que tanto se complacían en desdeñarle. De hecho, y eso era lo que más le hería, era superior a todos ellos. Algo en su interior se lo decía. ¿Cómo puede un hombre explicar lo que siente? Era un sentimiento que anidaba dentro de él y que no podía expulsar por mucho que lo intentara. Hacía muchísimo tiempo que aquel sentimiento se había apoderado de su ser, tiempo más que suficiente para que los acontecimientos de años sucesivos le mostrasen su futilidad, impulsándole a la desesperación, pero no se había rendido. Aquel sentimiento seguía alojado en su cerebro, tan vívido e indomable como antaño. Qué extraño era el mundo, pensaba Cayo Mario, mirando los rostros inexpresivos de aquellos hombres con togas bordadas de púrpura que le rodeaban en aquella hora triste y lluviosa del amanecer. No, no había entre ellos un Tiberio ni un Cayo Sempronio Graco. Con excepción de Marco Emilio Escauro y Paulo Rutilio Rufo, el resto eran unos hombrecillos. Y pese a todo, le miraban por encima del hombro, a él, Cayo Mario, como a un presuntuoso desconocido con más agallas que gracia, simplemente porque por sus venas corría mejor sangre. Pero todos sabían que si se daban las circunstancias, él llegaría a ser el primer hombre de Roma, igual que Scipio el africano, Emilio Paulo y Scipión Emiliano y tal vez una docena más, que de ese modo los habían llamado a lo largo de los siglos de existencia de la República. El primer hombre de Roma no era el mejor hombre, sino el primero entre otros iguales a él en grado y oportunidades, y el primer hombre de Roma era algo muchísimo mejor que la realeza, la autocracia, el despotismo o lo que fuera. El primer hombre de Roma se aferra a ese título por simple preeminencia, siempre consciente de que el mundo está lleno de otros que pueden suplantarle, legal y pacíficamente, al presentar una mejor clase de preeminencia. Ser el primer hombre de Roma era más que ser cónsul. Los cónsules llegan y van al ritmo de 2 por año, mientras que en el transcurso de los siglos de existencia de la República Romana, solo un puñado de hombres han recibido el saludo de primer hombre de Roma. En aquel momento,
No había ningún primer hombre en Roma. En realidad, no lo había habido desde la muerte de Escipión Emiliano, 19 años atrás. Marco Emilio Escauro estaba muy cerca de ello, sí, pero no contaba con poder suficiente. Auctoritas, como se decía, una mezcla de poder, autoridad y fama peculiar en Roma, para merecer el título, y nadie se lo aplicaba, salvo él mismo. De pronto, entre murmullos se produjo un revuelo en la multitud de senadores. El primer cónsul Marco Minucio Rufo estaba a punto de ofrecer su buey blanco al gran dios, pero el animal se resistía, porque no había debido de tener la prudencia de echarle en el pesebre forraje de drogado. Ya estaban todos comentando que no iba a ser un buen año. Los presagios adversos durante la vigilia nocturna de los cónsules, el mal tiempo, y ahora la primera de las dos víctimas bufaba y cabeceaba, y la media docena de ayudantes sacerdotales se las veían y deseaban para sujetarle por los cuernos y las orejas. Estúpidos. Habrían debido adoptar la precaución de anillarle el hocico. Desnudo hasta la cintura, como el resto de los oficiales, el acólito portador del martillo para aturdirle no aguardaba que alzase la testus hasta el cielo y la bajase hacia el suelo. Posteriormente, podría alegrarse, sin duda, que el animal la había alzado y humillado varias veces durante aquellos debates por la supervivencia. El oficiante avanzó un paso y abatió varias veces su arma de hierro al no acertar a la primera. El ruido sordo del golpe fue seguido inmediatamente de otro, el de las rodillas del buey al desplomarse sus 800 kilos sobre las losas. Luego, el matarife medio desnudo hizo caer sobre el cuello el hacha de doble filo y todo se llenó de sangre. Una pequeña parte de ella la recogieron en las copas sacrificiales, pero el resto formó un río pegajoso y vaporoso que se dispersó fundiéndose y desapareciendo en el suelo mojado por la lluvia. Se conoce bastante bien a un hombre por la manera en que reacciona ante el derramamiento de sangre, pensó Cayo Mario, abstrayéndose de aquella ceremonia y esbozando una sonrisa con su carnosa boca, cuando observó a uno de los presentes apartarse apresuradamente, la indiferencia de otro cuyo zapato izquierdo se manchaba de sangre y los esfuerzos que hacía un tercero para disimular que estaba a punto de vomitar. Ajá, allí estaba el hombre, aquel individuo joven pero de edad más que madura, situado junto a los caballeros, togado, aunque inferior pese a la franja de caballero en el hombro izquierdo de la túnica. No llevaba allí mucho tiempo, y ahora se alejaba a cuesta abajo por el Clivus Capitolinus, Camilo del Foro. Pero a Cayo Mario le había dado tiempo a ver aquel fulgor en sus extraordinarios ojos gris claro, absorbiendo la visión de la sangre con fruición, con ansia. Desde luego no le conocía y se preguntó quién podría ser. No era un cualquiera, evidentemente, epiceno por su aspecto, una belleza femenina y masculina a la vez. ¿Y qué colores? Piel tan blanca como la leche y cabello como el sol naciente, una encarnación de Apolo. ¿Habría sido así el dios? No, no había existido ningún dios con los ojos de aquel mortal que acababa de marcharse. Aquellos ojos eran los de una persona que sufre, y es absurdo que un dios sufra, ¿no? Aunque el segundo buey estaba mejor drogado, también se resistió. Vaya si se resistió. Esta vez el del martillo falló el primer golpe y el pobre animal embistió a ciegas, enloquecido. Luego, otro con más sentido común le asió por el bamboleante escroto, y en aquel espontáneo desconcierto de la bestia, aturdidor y martarife actuaron de consumo. El buey cayó al suelo, salpicando de sangre a todos los que estaban a menos de 12 pasos, incluidos los dos cónsules. Espurio Postimio Albino había quedado hecho una pena, igual que su hijo menor Aulo, que estaba cerca detrás de él. Cayo Mario los miró con recelo, preguntándose si aquel augurio sería lo que él pensaba. En cualquier caso, malas nuevas para Roma. No obstante, su indeseable huésped, aquel sentimiento, se negaba a dejarle. A decir verdad, últimamente había aumentado como si se aproximara el momento en que él, Cayo Mario, se convirtiera en el primer hombre de Roma.
Todas las partículas de su sentido común, y tenía de sobra, le decían que aquel sentimiento era engañoso, una trampa que le perdería conduciéndole a la ignominia y a la muerte. Pero seguía sintiéndolo. Tenía la sensación indefectible de que llegaría a ser el primer hombre de Roma. Absurdo. Arguía el hombre de eminente sentido común que era. Con 47 años había quedado en sexto y último puesto entre los 6 elegidos pretores 5 años atrás, y era ya muy viejo para aspirar al consulado sin la ventaja de un hombre y una buena lista de clientes. Había pasado su momento para siempre. Por fin comenzaban a investir a los cónsules. Aquel tan petulante era Lucio Cecilio Metelo Dalmático, el que gozaba el título de pontífice máximo y que musitaba las plegarias finales. Poco faltaba para que el primer cónsul, Minucio Rufo, ordenase al heraldo convocar al Senado a reunión en el templo de Júpiter Optimus Maximus. Allí fijarían la fecha de los festejos latinos en el Monte Albano, discutirían en qué provincias había que nombrar nuevo gobernador y en cuáles mantenerlo. Echarían a suertes las provincias para los pretores y cónsules, y algún tribuno de la plebe tomaría la iniciativa de hablar entusiásticamente del pueblo. Escauro aplastaría al presuntuoso estúpido como a un escarabajo, y uno de los innumerables Cecilios Metelos disertaría monótona e incansablemente a propósito de la decadencia de los principios éticos y morales de la nueva generación romana, hasta que docenas de voces en torno a él se alzasen conminándole a callar. El Senado de siempre, el pueblo de siempre, la Roma de siempre y el Mario de siempre. Ya con 47 años, pronto le colocarían sobre una pira de troncos y astillas y desaparecería en una nube de humo. Adiós, Cayo Mario, saliste de las porquerizas del Arpinum, nunca fuiste un romano. El heraldo ya hacía sonar estrepitosamente la trompeta, convocado al Senado. Con un bostezo, Cayo Mario echó a andar, estirando el cuello para ver si había alguien cerca a quien pisar por simple placer. Nadie, por supuesto. Pero en aquel preciso momento reparó en Cayo Julio César, que le sonreía como leyéndole el pensamiento. Se detuvo y volvió la cabeza. Un simple senador sin voz y sin gran influencia. Era el más viejo de los Julio César que quedaban en el Senado. Ahora se había muerto su hermano mayor Sexto. Era alto, más tieso que un militar, todavía ancho de espaldas y con una armoniosa cabeza de fino cabello plateado coronando su bello rostro surcado de arrugas. No era joven, debía tener más de 55 años, pero parecía que fuese a convertirse en uno de esos ancianos disecados que la nobleza patricia daba con monótona regularidad y que acudían con más de 90 años, pasito a paso, a todas las reuniones del Senado del pueblo, y seguían disertando con admirable sentido común. Esa clase de personas a las que no se puede matar con un hacha sacrificial. Esa clase de personas que cuando todo estaba bien atado hacían de Roma lo que era, a pesar de aquellos pletora de Cecilios Metelos, valían por todos ellos juntos. ¿Cuál de los Metelos pronunciaría hoy la arenga?, inquirió César, alcanzándole al descender por la escalinata del templo. El que aún tiene que ganarse el sobrenombre, respondió Cayo Mario, moviendo sus profusas cejas de cual miriápodos ensartados. Quinto Cecilio, el viejo Metelo sin más, hermano menor de nuestro reverendo pontífice máximo. ¿Y por qué él? Porque creo que el año que viene se presentará cónsul, y ya tiene que ir metiendo el ruido necesario, respondió Cayo Mario, apartándose para que su mayor en edad le precediera en la explanada de tierra ante el templo del gran dios Júpiter Optimus Maximus. Sí, creo que tenéis razón, dijo César. La vasta nave central del templo estaba en penumbra por ser un día muy nublado, pero el rostro de arcilla roja del gran dios brillaba como iluminado por dentro. Era una estatua muy antigua, hecha en terracota hacía siglos por el famoso escultor etrusco Vulca, aunque paulatinamente se le habían añadido túnica de marfil, cabellos de oro, sandalias de oro,
rayo de oro, piel de plata en brazos y piernas y uñas de oro en los dedos de manos y pies. Solo el rostro seguía siendo de aquella arcilla tan rojiza, y estaba afeitado al estilo etrusco heredado por los romanos. La bobalicona sonrisa de su boca cerrada curvada con sus labios casi hasta las orejas y le confería aspecto de padre necio, dispuesto a no enterarse de que el hijo está prendiendo fuego a la casa. A ambos lados de la capilla del gran dios se abrían dos espacios, el de la izquierda albergando a su hija Minerva y el de la derecha a su esposa Juno. Las dos divinidades estaban representadas por magníficas estatuas de oro y marfil dentro de una sella y ambas soportaban con resignación la presencia de un huésped inesperado porque cuando se construyó el templo, dos de los antiguos dioses se negaron a abandonarlo y los romanos, haciendo honor a su tradición, dejaron los viejos dioses junto con los nuevos. Cayo Mario, dijo César, ¿aceptarías cenar conmigo mañana? ¡Qué sorpresa! Cayo Mario parpadeó y aprovechó aquella fracción de segundo para llegar a una conclusión. Indudablemente algo se proponía César, pero no sería cosa de pacotilla, y desde luego de los Julios César no podía decirse que fuesen engreídos. Un Julio César no necesitaba hacerlo. Si se lograba verificar el linaje hasta la línea masculina de Julio, Eneas, Anquises y la diosa Venus, con certeza de que no se encontraba ningún baldón por unión con un cargador de muelles como entre los Cecilios Metelos. Gracias, Cayo Julio, respondió Mario. Cenaré con vos encantado. Lucio Cornelio Sila despertó aquel amanecer del año nuevo casi sobrio. Vio que se hallaba tumbado exactamente donde debía estar, su madrastra a la derecha y su querida a la izquierda, pero las dos damas, si eufemísticamente así podía llamárselas, le daban la espalda y estaban vestidas. Por ello supo que no le habían exigido sus deberes, deducción corroborada por el hecho de que lo que habría turbado su sueño era una enorme y dolorosa erección, no menos venturosa. Por un instante permaneció tumbado, haciendo cara a aquel tercer ojo suyo que le miraba desvergonzadamente desde el bajo vientre, pero como de costumbre fue incapaz de vencer el desigual pugilato. Solo cabía una solución: satisfacer al ingrato. Pensando en ello, alargó la mano derecha y alzó el dobladillo de la túnica de su madrastra y con la izquierda hizo lo propio con su querida, tras lo cual las dos mujeres cejaron en su fingido sueño, se incorporaron y comenzaron a maltratarle con puños y lengua, zarandeándole y golpeándole en misericordias. ¿Pero qué he hecho yo?, gimió él haciéndose un ovillo para defenderse y proteger su ingle, en la que la erección se había encogido como un odre vacío. No se hicieron esperar en decírselo las dos a la vez. De todos modos, ahora ya recordaba el motivo, pero daba igual, porque las dos chillando al unísono hacían ininteligible la explicación. Malditos sean los ojos de Metrobio. Ah, pero qué ojos, de un negro brillante y líquido como jade pulido, y bordeados de pestañas negras tan largas que podían enrollarse en un dedo. Tez como la nata, pelo rizado cayéndole sobre los esbeltos hombros y el trasero más precioso del mundo. Con 14 años de edad y 1000 de vicio, el meritorio del viejo actor Escilas era un guasón, un tormento, un puto, un tigrecillo. En general, por entonces Sila prefería a las mujeres, pero Metrobio era un caso aparte. En compañía de Escilas, el muchacho había acudido a la fiesta vestido de Cupido en apoyo de la rubicunda Venus, encarnada por Escilas, con un ridículo par de alitas atadas a la espalda y una escueta faldilla de seda roja de cos, teñida con algún sucedáneo de azafrán que destiñó un poco, porque la sala se hallaba muy cerrada y hacía mucho calor, dejándole unas marcas anaranjadas en la cara interna de los muslos que sirvieron para llamar aún más la atención sobre lo que apenas llevaba tapado. Desde la primera mirada había fascinado a Sila y Sila le había fascinado a él. Porque,
¿Cuántos hombres había en el mundo que tuvieran un cutis tan blanco como la nieve y un pelo color del sol naciente con ojos tan claros que casi eran blancos? Y eso por no hablar de un rostro que había desencadenado un tumulto en Atenas unos años antes, cuando Emilio, el que carece de sobrenombre, había llevado oculto en su barco hasta Patras al joven Sila de 16 años, gozando de sus favores toda la travesía entre Patras y Atenas, siguiendo el rumbo más largo posible a lo largo de la costa del Peloponeso. Pero en Atenas Sila había sido drásticamente abandonado. Emilio era demasiado importante para que nada empañase su virilidad. Si los romanos detestaban la homosexualidad, los griegos la consideraban la forma más sublime de amor. Por consiguiente, lo que uno ocultaba con temor y aversión, el otro lo alardeaba ante los ojos de sus sorprendidos iguales. Sin embargo, en lo que así la atañía, pronto una cosa resultó no ser mejor que la otra, porque no cabía la menor duda de que el temor y la aversión añadían un factor picante y mucha más liberalidad. Los griegos, como pronto comprobó, estaban poco dispuestos a pagar por algo que fácilmente se obtenía gratis, aunque el precio fuese tan asequiblemente bajo como el de Sila. En consecuencia, el jovenzuelo chantajeó a Emilio para que le pagase un pasaje de primera de vuelta a Roma y dejó Atenas para siempre. Naturalmente, al hacerse mayor, todo eso había cambiado. Una vez que le creció la barba lo bastante para afeitársela todos los días y un vello rojizo dorado cubrió su pecho, se esfumó su atractivo para los hombres y con ello la liberalidad. Descubrió que las mujeres eran mucho más tontas y mostraban una tendencia a emparejarse que las hacía explotables. De niño no había conocido muchas mujeres, pues su madre había muerto cuando era demasiado pequeño para acordarse de ella y quererla, y su padre, un borracho arruinado, poco se ocupaba de su progenie. Sila tenía una hermana, Cornelia Sila, 2 años mayor que él, igualmente de gran atractivo físico, que había aprovechado la ocasión para casarse con un rústico muy rico de Picenum llamado Lucio Nonio, y se había trasladado al norte para disfrutar de los lujos que pudiera procurarle la vida en Picenum. Con ello, el jovencillo Sila de 16 años quedó enteramente al cuidado de su padre, lo cual afectó a la calidad de sus vidas, principalmente en orden a la limpieza. Luego, cuando Sila cumplió 24 años, su padre volvió a casarse. No fue el acontecimiento social del año, pero supuso un alivio para el joven, que durante tantos años había tenido que arreglárselas para aportar el dinero suficiente para saciar la sed del padre, porque la nueva mujer de su padre, por nombre Clitumna y nacida en el campo de Umbría, era viuda de un mercader muy rico y se las había arreglado para heredar todos los bienes del difunto, destruyendo a la fuerza el testamento y despachando a su única hija a Calabria, casándola con un vendedor de aceite. Lo que en principio vio Clituma por encima del ajado Sila padre fue al hijo. Luego invitó a éste a compartir su cómoda casa en el Germalus del Palatino y no tardó mucho en apear de la cama a su nuevo marido para ceder el sitio al joven Sila. Sin saber cómo, en ese momento alumbró en él una leve chispa de lealtad y afecto por su molesto padre y rechazó a Clituma lo más delicadamente posible e inmediatamente abandonó la casa. Había reunido algunos ahorros y encontró 2 habitaciones en el grupo de viviendas del Esquilino cerca del Ager, con un alquiler de 3.000 sestercios anuales que podía permitirse. Eso le procuraba una habitación para él y otra para que el criado durmiera y cocinara. La ropa se la lavaba una muchacha que vivía 2 pisos más arriba en la atiborrada casa de viviendas y que servía a varios inquilinos de diversas maneras. La muchacha recogía una vez por semana la ropa sucia y se llegaba por una calleja hasta una plazoleta irregular en una encrucijada de aquella maraña de calles en donde había un santuario, una taberna en la que se reunía la cofradía del cruce y una fuente con un viejo sileno por cuya boca manaba un chorrito de agua que caía en un estanque de piedra donado a la ciudad, entre otros muchos, por un gran hombre de la antigüedad, Catón el censor, un hombre tan práctico como baja era su cuna.
Haciéndose sitio con los codos, la muchacha batía las túnicas de Sila contra las piedras y solicitaba la ayuda de otras lavanderas para retorcer las prendas, ya que ella hacía lo propio con las demás, y luego regresaba con la colada bien doblada. Su precio era sencillo, un fornicio rápido y que nadie se enterara, y menos el vejestorio amargado con quien vivía. Y fue por entonces cuando él conoció a Nicópolis. Ciudad de la Victoria significaba el nombre con su griego natal. Para él, desde luego, lo era, viuda, bien acomodada y enamorada hasta la locura. El único inconveniente era que, aunque le encantaba mantenerle con gran lujo, era demasiado astuta para darle dinero, igual que su madrastra Clitumna, se dijo entristecido. Las mujeres eran tontas, pero tontas demasiado listas, o quizá fuese él demasiado transparente. 2 años después de abandonar la espléndida casa de Clitumna, moría su padre tras hundirse con toda alegría en una cirrosis terminal. Y si él era el precio que Clitumna estaba dispuesta a pagar para atrapar al hijo, surtió efecto como treta, y más cuando Sila descubrió que Clitumna no mostraba oposición alguna a compartir sus favores y su cama con Nicópolis, la furcia griega. Los tres entablaron una cómoda relación en la casa del Palatino, una relación que únicamente halló un molesto tropiezo, la debilidad de Sila por los jovencitos. No era, perjuró a sus 2 mujeres, una grave debilidad. A él no le agradaban los inocentes, ni le gustaba seducir a los hijos de los senadores que correteaban por las zonas de entrenamiento del campo de Marte, jugando a esgrima con espadas de madera y saltando sobre piedras almohadilladas, como si fuesen caballos de verdad. No, a él le gustaban los putos, los guapitos profesionales que se las sabían todas. La verdad era que le recordaban a él mismo cuando tenía sus años. Pero como sus mujeres detestaban a los putos y él, pese a sus apetitos sexuales, era muy hombre, procuraba contener esa tendencia de sus deseos en pro de la armonía del hogar, o bien se permitía echar una cana al aire sin que se enteraran Clitumna y Nicópolis. Hasta aquella noche de fin de año, últimas horas del consulado de Publio Cornelio Escipión Nacisca y Lucio Calpurnio Bestia, las últimas horas previas al consulado de Marco, Minucio Rufo y Espurio Postumio Albino. La velada de Metrobio se había denominado, de haber tenido autoridad para ello, Clitumna y Nicópolis. A los 3 les encantaba el teatro, pero no las obras intelectuales griegas de Sófocles, Esquilo y Eurípides, con máscaras y profundas voces gruñonas, declamando poesía altisonante. No, a ellos les gustaba la comedia, las obras latinas de Plauto, Nevio y Terencio, jocosas y desternillantes, y por encima de todo, las simplezas mímicas y estúpidas representadas sin máscaras, con rameras desnudas, tontos torpes, prostitutas que aparecían a toque de trompeta, bromas pesadas traídas por los pelos y tramas inverosímiles improvisadas sobre la marcha e inspiradas en repertorios clásicos. Mariquitas altas con culos postizos cimbreantes, el movimiento de un dedo más elocuente que 1000 palabras, suegros con los ojos vendados que confundían tetas con melones maduros, adúlteros locos y dioses borrachos, nada era sagrado en el reino de Mimo. Tenían amistad con todos los comediantes y directores de Roma y consideraban que una fiesta no era una fiesta si no acudía a un elenco de nombres. Para ellos el teatro trágico no existía, y en eso eran auténticos romanos, porque los romanos eran partidarios de la carcajada. Por lo tanto, a la fiesta de Año Nuevo en casa de Clitumna fueron invitados Escílax, Astera, Milo, Pedocles, Dafne y Marcias. Eran naturalmente una fiesta de disfraces. A Clitumna le encantaba disfrazarse igual que a Nicópolis, y a Sila le divertían las transformaciones femeninas de cierto tipo, aquellas en que se ve que el disfrazado es un hombre y hace reír a los demás con sus payasadas al imitar a las mujeres. Así que Sila se disfrazó de la gorgona Medusa,
con una peluca de auténticas culebras vivas que hacían chillar espantados a todos los invitados cada vez que inclinaba la cabeza y amenazaba con embestirlos, complementando eso con una sutil túnica de seda de cos que dejaba traslucir a la concurrencia su gran serpiente propia. Su madrastra se disfrazó de mono, dedicándose a hacer cabriolas y a rascarse un ropaje peludo, enseñando las nalgas pintadas de azul. Nicópolis, bastante más ortodoxa por ser bastante más bonita que Clitumna, optó por transformarse en Diana cazadora, mostrando sus esbeltas piernas y un seno perfecto, dedicándose a retozar por la sala, haciendo que las flechitas de su carcaj sonaran al mismo tiempo que la música de flautas, gaitas, campanas, liras y tambores. La fiesta comenzó de lo más divertido con la aparición de Sila y su disfraz de serpientes, un auténtico éxito, pero Clitumna, vestida de mono, era lo más desternillante. Corrió el vino y carcajadas y chillidos llenaron el jardín del peristilo detrás de la casa y volvieron locos a todos los vecinos conservadores durante las horas que el año viejo tardó en transformarse en año nuevo. Luego Silas, el último invitado que llegó a la casa, cruzó el umbral balanceándose sobre unos coturnos con suela de corcho, peluca rubia dorado y enormes tetas debajo de un soberbio peplo y maquillado al estilo de una puta vieja. Pobre Venus, vestido de Cupido, le seguía Metrobio. La serpiente grande de Sila, nada más verlo, se puso en guardia, cosa que no gustó nada al mono ni a Diana cazadora, aunque tampoco le gustó nada a Venus Exilax. Luego se sucedieron escenas tan alocadas como las de la farsa y el mimo, un trasero azul cimbreándose, un seno desnudo balanceándose, una peluca rubia desmelenándose, una serpiente humana cimbreándose y un jovencito emplumado contoneándose, y como colofón, el mejor zarandeo de todos a cargo de Metrobio y Sila en un rincón, no tan discreto como habían previsto, disfrutando de un cuerpo a cuerpo sodomítico. Claro que sabía que cometía un grave error, pero no lo había podido evitar. Desde el momento en que reparó en el tinte chorreando por aquellos muslos sedosos, las largas pestañas encuadrando aquellos ojos brillantes negros como la noche, Sila se supo arrobado, encandilado, conquistado sin remisión. Y cuando su mano rozó la sutil faldilla que llevaba el muchacho y la alzó un poco para contemplar el encanto que la cubría, tan lampiño y morenillo, nada en el mundo había podido impedirle llegar a mayores y arrastrar al chico hasta un rincón detrás de un enorme puff para poseerle. Poco faltó para que la farsa se convirtiera en tragedia. Clitumna asió una copa antigua de vidrio de Alejandría, la rompió e intentó con todas sus ganas marcar el rostro de Sila, a la vista de lo cual Nicópolis se abalanzó sobre ella con un jarro de vino y Escila se puso a perseguir a Metrobio enarbolando uno de sus coturnos. Los demás interrumpieron la fiesta para divertirse contemplándolos. Afortunadamente Sila no estaba tan borracho para haber perdido sus extraordinarias dotes físicas y supo contenerlos sin contemplación. A Silas le propinó tal mojicón en uno de los pintarrajeteados ojos que se lo dejó contusionado durante un mes. A Diana le clavó en las piernas las flechitas de su carcaj y a Clitumna la tumbó sobre sus rodillas y le propinó una azotaina que le dejó las nalgas más negras que azules. Tras lo cual dio un beso de tornillo al muchacho en agradecimiento y se fue a la cama indignadísimo. Solo aquel amanecer del año nuevo comprendió en Sila lo que sucedía. Ya no era farsa ni comedia, sino una extraña tragedia urdida más insidiosamente que ninguna de las tramas ideadas por Sófocles en sus horas más bajas sobre las payasadas entre hombres y dioses. Aquel día de año nuevo era el cumpleaños de Sila, 30 años exactamente. En aquel momento volvió la vista a las dos mujeres que vociferaban hasta desgañitarse en la cama. Ya no quedaba nada de la Medusa de la noche anterior, pero las miró con tal furia, pena y odio que ambas se quedaron inmediatamente como si fuesen de piedra y permanecieron sentadas sin osar moverse mientras él se ponía una túnica blanca limpia y un esclavo le endosaba la toga, una prenda que no llevaba hacía años salvo cuando iba al teatro.
Solo después de que hubo salido, se atrevieron las mujeres a moverse, se miraron mutuamente y rompieron a llorar, no por su propio pesar, sino por el del hombre que no acertaban a entender. Lo cierto es que Lucio Cornelio Sila, que aquel día cumplía 30 años, vivía una mentira. Siempre había vivido una mentira. El mundo en el que había vivido aquellos 30 años, un mundo lleno de borrachos, mendigos, actores, putas, charlatanes y libertos, no era su mundo. Abundaban en Roma los hombres con el apellido Cornelio, pero lo habían adquirido porque un padre, un abuelo o muchas generaciones antes, esclavo o campesino, había pertenecido a un patricio de la alta aristocracia llamado Cornelio. Cuando aquel patricio los emancipaba para celebrar una boda, un cumpleaños o un entierro, o porque habían ahorrado de su salario el precio de compra, tomaban su nombre y así se convertían en Cornelios. Todos aquellos Cornelios eran clientes de algún Cornelio patricio, en agradecimiento a la ciudadanía que habían adquirido con el nombre. Salvo Clitumna y Nicópolis, la gente que conocía a Lucio Cornelio Sila suponían sin más que era un Cornelio de aquellos, hijo, nieto o descendiente tras varias generaciones de un Cornelio esclavo o campesino, y, por su físico de bárbaro, era mucho más probable que fuese de ascendencia esclava que campesina. Desde luego que había nobles patricios llamados Cornelio Escipión, Cornelio Léntulo y Cornelio Mérula, pero ¿quién había oído hablar de su patricio llamado Cornelio Sila? Nadie sabía siquiera lo que significaba la palabra Sila. Pero lo cierto era que Lucio Cornelio Sila, inscrito por los censores con arreglo a sus medios entre los capiti censi, el censo por cabezas de las masas romanas sin bienes de ningún tipo, era un noble patricio, hijo de un noble patricio y nieto de un noble patricio, y así sucesivamente, generación tras generación, hasta los tiempos de la fundación de Roma. Su linaje le confería eminente elegibilidad para la gloria de la jerarquía política, el cursus honorum. Por nacimiento tenía derecho al consulado. Su tragedia la constituía su penuria, la incapacidad paterna para aportar las rentas o las propiedades necesarias para inscribir a su hijo, aunque fuese en la más inferior de las 5 clases económicas, pues todo lo que el padre le había legado era la ciudadanía monda y lironda. No era para Lucio Cornelio Sila la franja roja en el hombro derecho de la túnica, la estrecha de caballero o la ancha de senador. Los que le conocían le habían oído decir que su tribu era la Cornelia, y se reían al oírlo, y, suponiendo que era de origen esclavo, imaginaban que sería una tribu urbana, la esquilina o la suburana, porque la Cornelia rural era una de las 4 más antiguas entre las 35 tribus romanas y en ella no había miembros del censo por cabezas. En su 30º aniversario, Sila habría debido ingresar en el Senado como cuestor elegido, aprobado por los censores o por simple derecho de nacimiento, nombrado por los censores sin necesidad de ser cuestor electo. Sin embargo, no era más que un simple juguete de 2 mujeres, y no abrigaba esperanza alguna de llegar a poseer una fortuna que le permitiese ejercer su derecho de nacimiento. El año que se avecinaba era año de elección de censores. ¿Quién pudiera presentarse ante el foro tribunal de inscripción del foro presentando pruebas de una fortuna productora de 1.000.000 de sestercios de renta anual? Era el mínimo para los senadores. Pero tal como estaban las cosas, carecía totalmente de fortuna y sus ingresos nunca habían superado los 10.000 sestercios al año, incluso ahora que se le mantenían las mujeres. La definición de pobreza abyecta en Roma la daba la incapacidad de poseer un solo esclavo, y eso significaba que había habido épocas en la vida de Sila en las que había sido abyectamente pobre, él, un Cornelio patricio. Durante aquellos 2 años de osado desafío en los que se había habitado la vivienda de la ínsula en el Esquilino, cerca del Láger, se había visto obligado a buscar trabajo en los muelles del puerto de Roma bajo el puente de madera. Había cargado ánforas de vino y vaciado cargas de trigo para conservar ese esclavo que para los demás era signo de no ser abyectamente pobre.
pero conforme se había hecho mayor, fue creciendo su orgullo, o mejor dicho, el convencimiento de su grave humillación. Jamás había sucumbido a la cruciante necesidad de conseguir un trabajo fijo, aprender un oficio en una fundición o en una carpintería, o hacerse escriba, secretario de mercader, o copiar manuscritos para una editorial o una biblioteca de préstamos. Para trabajar en los muelles, en los jardines del mercado o en cualquier obra, nadie hacía preguntas, pero cuando uno va al mismo lugar de trabajo día tras día, todos preguntan cosas. Además, Sila no podía tampoco alistarse en el ejército, porque para eso también era necesario tener propiedades. Con derecho por nacimiento a mandar un ejército, en su vida había manejado la espada, montado a caballo, ni arrojado una lanza. Ni siquiera en los terrenos del ejercicio y las plazas de entrenamiento de la villa pública y el campo de Marte. Él, un Cornelio patricio. Quizás si hubiese acudido a suplicar a algún amigo remoto de un patricio de la familia se hubiese remediado su situación con la obtención de un buen préstamo, pero el orgullo, que permitía que unas mujeres vulgares llenaran su estómago, le impedía suplicar. La verdad es que no quedaban Cornelios patricios de la rama de los Sila, sino Cornelios lejanos, indiferentes a sus apuros económicos. Más valía ser un don nadie que alguien mascullando por las obligaciones contraídas por un préstamo importante. Él, un Cornelio patricio. No tenía la menor idea de a dónde dirigirse al cruzar la puerta de la casa de su madrastra, pero con solo olfatear el aire húmedo se disipó sus angustias. Dados sus orígenes, extraño lugar para vivir había elegido Clitumna en aquella calle ocupada por abogados famosos, senadores y caballeros de la clase media, una zona demasiado baja en el Germalus del Palatino para contar con vista, pero lo bastante próxima al centro político y comercial de la urbe, el Foro Romano y las basílicas circundantes, con sus mercados y galerías soportales. Desde luego a Clitumna le complacía la seguridad de aquella vecindad, lejos de los lupanares del Subura y los crímenes consiguientes, pero sus ruidosas fiestas y equívocas amistades habían provocado numerosas y airadas delegaciones de aquellos vecinos partidarios de la paz y la tranquilidad. Flanqueaban su casa la del próspero mercader banquero y director de empresa Tito Pomponio y la del senador Cayo Julio César. No es que la viesen mucho, pues era la ventaja o el inconveniente, según se mire, de las casas con vista, interior de fachada y sin ventanas, y patio central con jardín de peristilo, aislada de los vecinos por las habitaciones que la rodeaban. Pero no cabía duda de que cuando las fiestas de Clitumna desbordaban el comedor y se extendían por el patio abierto y el jardín peristilado, los ruidos estridentes cruzaban los límites de su propiedad y constituían la principal molestia para el vecindario. Ya había amanecido. Unos pasos más allá, Sila veía a las mujeres de Cayo Julio César caminando recatadamente con sus zapatos de invierno de gruesa suela de corcho y tacón más alto, y advirtió los delicados pies alzándose sobre la basura. Irían a ver la ceremonia inaugural, pensó, mientras aminoraba el paso y contemplaba aquellas figuras bien abrigadas con el aprecio natural de un hombre de fuertes impulsos sexuales irrefrenables. La esposa era Marcia, hija del que había construido el acueducto Aqua Marcia, mujer de poco más de 45, pero aún estaba esbelta y de buen ver, una hembra alta, morena, con buen aspecto, aunque no se podía comparar con las hijas, unas auténticas Julias, dos bellezas rubias. Para Sila era la menor la que se llevaba la palma. Ya hacía tiempo que las veía ir de vez en cuando al mercado a comprar con la mirada, porque sus bolsas, bien lo sabía él, eran tan delgadas como sus cuerpos. Era una familia que conservaba el honor senatorial por los pelos. El caballero Tito Pomponio, el vecino de Clitumna del otro lado, era mucho más acomodado. El dinero es lo que manda en el mundo. Sin dinero, un hombre no era nada. No era de extrañar que cuando alguien alcanzaba un puesto en el que tiene ocasión de robar para enriquecerse, no dude en hacerlo. Pero un hombre que quiera enriquecerse en política, primero debe asegurarse de que le elijan pretor.
A partir de ese momento hace su fortuna y quedan compensados los años de inversión. El destino del pretor es el gobierno de una provincia y en ella es un dios que actúa a sus anchas. Si puede, organiza una guerra contra cualquier tribu bárbara fronteriza, se apodera del oro y los tesoros sagrados, vende los cautivos como esclavos y se embolsa el producto. Y si no hay posibilidades de guerra, quedan otros recursos: comerciar en grano a cambio de materias primas, prestar dinero a interés exorbitante y usar el ejército para cobrarlo en caso necesario, manipular los libros de recaudación de impuestos, vender la ciudadanía romana a determinado precio o recibir comisiones ilícitas por cédulas gubernamentales, eximiendo a una ciudad de su tributo a Roma. Dinero. ¿Cómo obtenerlo? ¿De qué manera conseguir suficiente dinero para ingresar en el Senado? Sueños, Lucio Cornelio Sila. Sueños. Cuando las mujeres de César doblaron a la derecha para tomar por el Clivus Victoriae, Sila se dio cuenta de a dónde se dirigían. Iban al área Flaciana, el lugar en que estaba emplazada la casa de Flaco. Cuando alcanzó el principio de la cuesta de marchita hierba invernal, las damas se disponían a sentarse en sus jamugas plegables y un fuerte individuo con aspecto de tracio estaba montando una tienda abierta en su parte delantera para guarecer a su ama de la lluvia que por cierto arreciaba. Sila vio que las dos Julias permanecían un rato sentadas recatadamente junto a su madre y que en cuanto ella se puso a hablar con la esposa de Tito Pomponio en avanzado estado de gravidez, cogieron sus sillas y echaron a correr hacia donde estaban las 4 muchachas de Claudio Pulcro sentadas bastante lejos de sus madres. ¿Las madres? Ah, sí, Licinia y Domitia. A las 2 las conocía bien. Se había acostado con las 2. Sin mirar ni a derecha ni a izquierda, descendió la cuesta y se encaminó hacia el grupo de muchachas. Señoras, saludó inclinando la cabeza. Hace mal día. Todas las mujeres de las colinas sabían quién era, penosa e interesante consecuencia de su apurada situación. Aunque sus amigos de Lampa siempre le tomaban por uno de ellos, no se daba tal error entre la nobleza romana porque ellos sabían quién era y conocían su linaje e historia. Algunos le compadecían. Unas cuantas, como Licinia y Domitia, se divertían con él en la cama, pero nadie le ayudaba. Soplaba viento del nordeste y arrastraba un fuerte hedor de cremación, una mezcla de carbón húmedo, cal y cadáveres en gran cantidad. En el verano anterior se había incendiado todo el Vinimal y parte alta del Esquilo, el peor incendio de la historia de Roma, en el que había quedado carbonizada casi una quinta parte de la ciudad, hasta que el populacho consiguió demoler suficientes edificios para hacer un cortafuego ante aquel infierno que de las atiborradas viviendas de alquiler de las insulares del Subura y la parte baja del Esquilo. Gracias al viento y a la anchura del Vicus Longus, no se había extendido el fuego al Quirinal, la colina más al norte dentro de las murallas serbianas. Aunque habían transcurrido 6 meses desde el incendio, desde el lugar en que se hallaba Sila en aquel momento, el solar de la casa de Flaco se veía la terrible cicatriz cubriendo las alturas hasta 1000 pasos detrás del mercado Macellum. Una milla cuadrada de tierra ennegrecida, edificios medio derruidos y desolación. No se conocía el número de víctimas, pero habían sido las suficientes para que ulteriormente no hubiese escasez de viviendas. La reconstrucción era lenta y solo aquí y allá se veían andamios de maderas de 30 y más metros de altura, indicio de que una nueva ínsula de varios pisos iba a engrosar la bolsa de algún propietario urbano. Regocijándose interiormente, Sila advirtió el nerviosismo de Licinia y Domitia al darse cuenta de que las saludaba a ellas, pero no pensaba ser considerado y dejarlas en paz. Que sufran estas puercas tontas. Se preguntaba si cada una sabría que él se había acostado con la otra, pero pensó que debían ignorarlo, lo cual añadía un especial componente picante a aquellos encuentros. Con ojos alborozados observó sus mutuas miradas furtivas y las que dirigían a las otras mujeres que allí se hallaban, además de Marcia. Oh, Marcia, no. Pilar de rectitud, monumento de virtud.
Fue una semana horrible, dijo Licinia con voz excesivamente chillona, sin apartar la vista de las colinas calcinadas. Sí, añadió Domitia con un carraspeo. Yo estaba aterrada, balbuceó Licinia. Entonces vivíamos en el Carinae, Lucio Cornelio, y veíamos el fuego cada vez más cerca. Desde luego, en cuanto se hubo extinguido, convencí a Apio Claudio para que nos mudásemos a este lado de la ciudad. En ningún sitio se está a salvo del fuego, pero acá por lo menos tenemos el foro y la marisma que nos separa del Subura. Fue precioso, dijo Sila, recordando las noches de aquella semana en que había acudido a lo harto de la escalinata de las Vestales a contemplarlo, imaginándose que el monstruoso espectáculo que veía era una ciudad enemiga tras el saqueo ordenado por él, general de Roma. Precioso, repitió. La satisfacción con la que pronunció aquella palabra hizo que Licinia levantase la vista muy a su pesar, y lo que vio le hizo volver los ojos de nuevo rápidamente, lamentando amargamente haberse entregado a aquel hombre. Sila era demasiado peligroso y no estaba muy bien de la cabeza. De todos modos, este viento no es nada benéfico, arguyó ingeniosamente. Mis primos Publio y Lucio Licinio compraron un gran terreno en la parte destruida y dicen que dentro de unos años el precio se habrá elevado mucho. Era de una familia de Licinio Craso, uno de los multimillonarios de Roma. ¿Y por qué no podría él encontrar una novia rica igual que había hecho aquel Apio Claudio Pulcro? Muy sencillo. Sila, porque ningún padre, hermano o tutor de una muchacha noble y rica consentiría semejante trato. Se esfumaron sus deseos de entretenerse con las mujeres y sin decir palabra dio media vuelta y comenzó a descender la cuesta hacia el Clivus Victoriae. Al pasar, advirtió que a las dos Julias las habían llamado al orden y estaban de nuevo sentadas junto a la madre bajo el toldo. Las miró con sus extraños ojos, sin fijarse mucho en la mayor, pero recreándose en la pequeña. Por los dioses que era preciosa. Un pastelillo de miel y néctar, un bocado para los dioses del Olimpo. Sentía dolor en el pecho y se masajeó por debajo de la túnica para calmarlo. No obstante, pudo percatarse de que Julia la menor se volvía desde su asiento para mirarle mientras se alejaba. Bajó la escalinata de las Vestales hasta el Foro Romano y tomó por el Clivus Capitolinus hasta alcanzar las últimas filas de la multitud ante el templo de Júpiter Optimus Maximus. Uno de sus talentos particulares era su capacidad para suscitar temblores e inquietud en la gente que le rodeaba, que enseguida procuraban alejarse de él. Solía emplearlo principalmente para conseguir un buen asiento en el teatro y ahora se servía de ello para ganar acceso a las primeras filas de los caballeros desde las que se veía perfectamente el lugar del sacrificio. Aunque no tenía derecho a situarse allí, sabía que nadie iba a echarle. Muy pocos caballeros sabían quién era e incluso entre los senadores había rostros que le eran desconocidos, pero había muchas personas que le conocían y eso garantizaba que tolerasen su presencia allí. Había cosas que ningún tipo de aislamiento del cauce de la vida pública nobiliaria podía erradicar. Quizá, después de tantas generaciones, 10 siglos ininterrumpidos, se llevaran en la sangre a guisa de campanas de alerta que suenan cuando se avecina un desastre o una desgracia. Por su gusto, él nunca había optado por seguir los acontecimientos políticos en el Foro Romano y había llegado a la conclusión de que era preferible ignorarlos y no participar en aquella vida que le estaba vedada. Y sin embargo, allí, entre las primeras filas de los caballeros, supo que iba a ser un año aciago. Su sangre se lo decía. Iba a ser otro de los años malos de su larga vida, de años adversos desde que Tiberio Sempronio Graco había sido asesinado y luego 10 años después su hermano Cayo Graco obligado al suicidio. Los puñales habrían brillado en el foro y se habían apañado la suerte de Roma. Era casi como si Roma fuese menguando, perdiendo el resuello político. Una asamblea de mediocres e ineptos, pensó mientras recorría con la vista aquellas filas. Allí estaban
De pie y medio dormidos, a pesar de la fría llovizna, los responsables de que hubiesen muerto más de 30.000 valiosos soldados romanos e itálicos en menos de 10 años, la mayoría por culpa de la ambición personal. De nuevo el dinero, dinero, dinero. Aunque también intervenía el poder. El poder no había que subestimarlo jamás. ¿Cuál de los dos era primero? ¿Cuáles los medios y cuál el fin? Probablemente era una cuestión que dependía del individuo. ¿Quiénes de aquella reunión deleznable eran los grandes, los capaces de engrandecer Roma en vez de mermarla? El buey blanco se debatía. No era de extrañar, viendo al cónsul del año. A mí no me gustaría prestar ni mi cuello blanco al matarife por pura complacencia de espurio postumio al vino, por muy patricio que sea, pensó. Pero, ¿de dónde sacarían el dinero? Y en ese momento recordó que los postumios al vino siempre se casaban con las ricas herederas. Malditos sean. Ya brotaba la sangre. Un buey adulto tenía mucha sangre. Qué despilfarro de potencia, de poder y de fuerza. Claro que el color era bonito, carmesí intenso. La sangre era escurridiza y espesa y chorreaba cuesta abajo por entre los pies. Le fascinaba y no podía apartar los ojos de ella. Todo lo que encerraba energía tenía tono rojizo. El fuego, la sangre, su propio pelo, los penes, los zapatos senatoriales, los músculos, el metal en fusión, la lava. Había que marcharse. ¿A dónde? Alzó los ojos, aún con la imagen de aquella escena sangrienta, y se cruzó con la mirada furiosa de un senador alto con la toga pretexta de magistrado mayor. Asombroso. Aquel sí que era un hombre. ¿Quién sería? No tenía el físico de ninguna de las familias famosas. A pesar de vivir aislado de sus iguales, sí la conocía perfectamente sus rasgos físicos distintivos. Fuera quien fuese, aquel no era miembro de ninguna familia notable. Para empezar, su nariz delataba en él algo de celta, y era demasiado bajo y estirado para ser un romano de pura sangre. ¿Sería de Picenum? Y vaya cejas tan enormes. Sí, sería celta. 2 cicatrices de guerra en el rostro, pero no se lo desfiguraban. Sí, un tipo formidable, fiero, orgulloso e inteligente. Una verdadera águila. ¿Quién sería? Un antiguo cónsul no era, porque él los conocía a todos, hasta los supervivientes más ancianos. ¿Sería un pretor? Pero desde luego no era pretor de aquel año, porque esos estaban todos como una piña detrás de los cónsules, en actitud de gran dignidad y tan pintiparados como reinas viejas con almorranas. Bah. Sí la dio bruscamente media vuelta y se alejó de aquella gente, incluido el expretor con porte de águila. Había que marcharse. ¿A dónde? ¿Dónde iba a ir? De no ser al único refugio de que disponía entre los cuerpos húmedos y avejentados de su madrastra y su querida. Se encogió de hombros con desdén. Peores destinos y lugares había, pero una voz interior le decía que no, no para un hombre que aquel día habría merecido estar en el Senado. Amigos oyentes, vamos a terminar por aquí la parte 1 de esta narración. Espero les esté gustando. Mientras tanto, yo poco a poco voy a intentar mejorar mis habilidades de locución y edición. Y les prometo que voy a ser lo más constante posible en la publicación de más capítulos. Les agradezco sus peticiones, comentarios, críticas y sugerencias. Aunque este podcast no tiene ningún ánimo de lucro, sí te ruego que nos sigas, nos califiques y nos comentes. Puedes escribirnos a la dirección libroshabladosfp@gmail.com. También te pido que nos recomiendes a tus amigos y a los que no tanto. Soy Johan Gualtero, transmitiendo desde la no siempre fría Canadá. Nos oímos pronto.